Extra urgente. El patriota dice: Harris y Walz convertirán a Estados Unidos en un país comunista de inmediato. Coomer exige transcripciones de entrevistas en la investigación sobre el enviado climático. Vance dice: Harris tiene la culpa de la violencia de los extranjeros. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El patriota no perdió tiempo en etiquetar a sus oponentes demócratas en las próximas elecciones presidenciales como comunistas. El martes, Kamala Harris eligió a su vicepresidente, Tim Walz, como su compañero de fórmula para desafiar al patriota y al senador J.D. Vance de Ohio. Aunque la mayoría del Partido Demócrata elogió la decisión, los republicanos consideraron que la selección era una prueba más de que los demócratas se han desviado demasiado hacia la izquierda radical para la mayoría de los estadounidenses. Nunca ha habido una fórmula como esta, dijo el patriota de 78 años en una entrevista. Esta es una candidatura que querría que este país se volviera comunista inmediatamente o incluso antes, añadió el patriota. Los republicanos han criticado a Walz por su gestión de los disturbios de Black Lives de 2020 en Minneapolis, por su firme apoyo a las medidas de confinamiento por el COVID y su firme lealtad al movimiento trans. El patriota dijo que estaba encantado con la decisión y agregó: es un hombre muy liberal. Es una elección sorprendente y estoy encantado. No podría estar más emocionado. Nadie sabía lo radical de izquierda que era ella, Harris, pero él es una versión más inteligente de ella, añadió el patriota. Antes de su eliminación, el mes pasado, el sitio de seguimiento de votaciones del Congreso GovTrack había clasificado a Harris como la senadora estadounidense más liberal del 2019. Harris incluso superó al autoproclamado socialdemócrata y senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. El patriota le dijo al medio que Walz y Harris están a la izquierda de Sanders. Si quieres saber la verdad, es probable que él sea más o menos igual que Bernie Sanders. Probablemente él sea más que Bernie Sanders. Ella es más que Bernie Sanders. Esa tiene que ser tu guía, Bernie Sanders, y esa no es una gran guía. Durante su mandato como gobernador de Minnesota, Walz firmó en 2023 la llamada Ley de Refugio Trans, declarando a su estado un santuario para familiares que buscan medicamentos y cirugías que alteren su género. Él está muy interesado en las personas trans. Cualquier cosa trans, él piensa que es genial y no está al nivel del país en ningún aspecto, dijo el patriota. Creo que es muy insultante para todo lo que tenga que ver con hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, concluyó el patriota. De otro lado, mientras el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes continúa su investigación sobre el papel de John Kerry en la oficina del enviado presidencial especial para el clima, SPEC, de la administración Joe, el presidente James Comer está pidiendo entrevistas transcritas con empleados de la oficina, informó el Washington Examiner. El republicano de Kentucky envió una carta el día de ayer al principal diplomático climático de Joe, John Podesta, insistiendo en una entrevista sobre su transición para asumir las responsabilidades de Kerry después de que renunció al puesto de enviado en marzo para ayudar a la campaña de reelección de Joe, que desde entonces ha llegado a su fin. Los republicanos se han mostrado indignados porque a pesar de los viajes de alto perfil de Kerry a las cumbres climáticas y sus esfuerzos diplomáticos para impulsar una transición global de los combustibles fósiles a la energía verde durante su mandato como enviado al SPS. El SPS ha permitido relativamente en silencio sobre sus operaciones y su personal.
El Partido Republicano ha insistido en una mayor transparencia por parte de la agencia del Departamento de Estado. El secretario de Estado Antony Blinken permitió que el departamento publicara documentos y comunicaciones sobre la transición después de que Coomer le escribiera al secretario en marzo, pero Coomer exigió una entrevista para recibir respuestas más claras sobre si Podesta es un reemplazo de Speck. En la carta de ayer, compartida con el Washington Examiner, Coomer escribió: desde entonces, el departamento ha publicado documentos y comunicaciones sobre su transición para desempeñarse como asesor principal del presidente para la política climática internacional, y la información publicada respalda las preocupaciones de que la administración de Joe ha tomado medidas para evitar el proceso de confirmación del Senado y empañar la transparencia de las actividades de la oficina Speck. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara agregó: debido a que estamos conscientes de la gran confusión que existe en todo el departamento en relación con su transición a su nuevo rol, requerimos su participación en una entrevista transcrita para examinar su participación en asuntos relacionados con Speck. En una carta anterior a Blinken, el lunes, Coomer escribió que el comité también quiere entrevistar a 6 empleados de alto nivel después de que el Departamento de Estado entregó documentos con redacciones injustificadas y solo 3 documentos satisfacían la petición del comité. La carta de Coomer del miércoles afirmaba que el comité había expresado numerosas preocupaciones con respecto a la composición de la oficina de SPSO Speck y su coordinación con grupos ambientalistas de izquierda del departamento, obligando al comité a considerar una vez más el uso del proceso obligatorio para exigir una divulgación completa de la información pedida originalmente por el comité, incluidos los nombres del personal de Speck, títulos, salarios, divulgaciones éticas y divulgaciones financieras. Coomer escribió: los miembros de su personal tienen información que nos ayudará a comprender plenamente el papel, las actividades y la composición de la oficina Speck, además las reuniones extraoficiales con grupos ambientalistas de izquierda y las acciones del departamento para mantener las actividades de Speck fuera del alcance del Congreso y del pueblo estadounidense. De otro lado, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris es la culpable de una serie de hechos negativos relacionados con los extranjeros, así como de los cruces fronterizos que aumentaron durante el mandato de Joe. Así lo afirmó el candidato a vicepresidente del Partido Republicano, J.D. Vance, durante un discurso en Michigan el miércoles. No puedo creer que alguien realmente piense que se debería abrir la frontera sur de Estados Unidos a todos estos personajes negativos. Se debería permitir que cometan hechos negativos en nuestras comunidades y luego se debería negarse a deportarlos después. Y eso es exactamente lo que ha hecho Kamala Harris, dijo Vance en un discurso afuera del departamento de policía de Shelby Township, informa un diario. El republicano de Ohio también culpó a la retórica de Harris por el fallecimiento de 3 policías de Michigan que fueron instados este verano mientras estaban en servicio. Kamala Harris ha enviado el mensaje de que se ha abierto la temporada de caza de agentes de policía estadounidenses, afirmó Vance. Ayer, Vance también arremetió contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, candidato a vicepresidente del Partido Demócrata, tanto por sus afirmaciones sobre su servicio militar, como por su respuesta a los disturbios tras los eventos negativos de George Floyd por un oficial de policía en Minneapolis en 2020. Cuando la policía no está capacitada para hacer su trabajo, son las personas más vulnerables de nuestras comunidades las que sufren, dijo Vance. Vimos esa fuerza en 2020 con los disturbios del verano. Agregó que Walz estaba promoviendo a los alborotadores y saqueadores mientras instaban la ciudad de Minneapolis, mientras que Harris estaba ayudando a sacar detrás de las rejas a los alborotadores y saqueadores. En 2020, Harris pidió donaciones para un fondo de fianzas que se utilizó para sacar detrás de las rejas a los alborotadores de Minneapolis, pero informes públicos indicaron que solo una parte del dinero que se recaudó terminó utilizándose para ese motivo. Mientras tanto, Walz fue criticado en 2020 por demorarse en llamar a la Guardia Nacional,
Las protestas comenzaron en Minneapolis el 26 de mayo del 2020, pero no llamó a la guardia hasta 4 días después. El miércoles, Vance culpó además a Harris por el aumento vertiginoso de los costos de la vivienda y los alimentos y dijo que su principal prioridad es hacer que necesidades como alimentos, gasolina y alquiler sean más asequibles. La manera de lograrlo es realmente liberar la energía estadounidense, liberar a los agricultores estadounidenses y no gastar como un marinero ebrio, que es lo que Kamala Harris ha hecho durante su mandato, dijo. Vance también acusó a Walz de no decir la verdad sobre su servicio militar y afirmó que su candidato rival abandonó su unidad de reservas del ejército antes de que fuera al país de Irak. Como infante de marina, que sirvió a su país en uniforme cuando el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos de América me pidieron que fuera al país de Irak para servir a mi país, lo hice, dijo Vance a los periodistas en un mitin de campaña en Detroit. Hice lo que me pidieron que hiciera y lo hice honorablemente. Cuando su país le pidió a Tim Walz que fuera al país de Irak, ¿saben lo que hizo? Abandonó el ejército y permitió que su unidad se fuera sin él, un hecho por el que ha sido duramente criticado por muchas de las personas con las que sirvió. También calificó de vergonzoso preparar una unidad para ir al país de Irak y luego abandonarla justo antes de tener que ir. Los comentarios de Vance se relacionan con las críticas que recibió Walz en 2018, cuando se postuló por primera vez para gobernador. Un medio informa que en ese momento 2 altos funcionarios retirados de la Guardia Nacional de Minnesota escribieron una carta abierta en la que criticaban a Walz por retirarse del ejército justo antes de que su batallón se dirigiera a un despliegue de servicio activo en el país de Irak. Dijeron que dejó colgados al 1-125 batallón de campaña y a sus soldados. Vance criticó a Walz por decir que no se debería permitir la presencia en las calles de Estados Unidos de ese tipo de instrumentos sin documentos que él usó en la pugna. Bueno, me pregunto, Tim Walz, ¿cuándo estuvo usted en pugna?, dijo Vance. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué instrumento era ese que usted llevaba, dado que abandonó su unidad justo antes de que fueran al país de Irak? Y él no ha pasado ni un día en una zona de ese tipo. Lo que me molesta de Tim Walz es lo que es el valor de lo que ha quitado a Estados Unidos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.